Hola, buenas tardes. Es un placer estar aquí con ustedes el día de hoy y yo les voy a hablar del tratamiento farmacológico para obesidad. Sabemos que la obesidad es una enfermedad altamente prevalente. Se define actualmente como la acumulación anormal o excesiva de grasa que puede afectar a la salud. O también hay otra definición que es en base al índice de masa corporal, lo cual se define como peso entre talla al cuadrado. Sin embargo, este índice de masa corporal es muy controvertido debido a que tiene simplemente como componentes el peso y la talla, pero no toma en cuenta lo que es la composición corporal. La obesidad se asocia a múltiples enfermedades, entre ellas diabetes, esteatosis hepática, hipertensión, dislipidemia, SAOS, osteoartrosis, pero no tan solo eso, sino también enfermedades como la ansiedad y depresión. Actualmente se considera, y de manera afortunada, una enfermedad. ¿Por qué? Porque la debemos de tratar como tal, como una enfermedad crónica, porque lleva a alteraciones del funcionamiento normal de algún aspecto del cuerpo, porque tiene síntomas o signos característicos y además se correlaciona con comorbilidades. Entonces, debido a todo esto, las asociaciones actualmente sí la consideran una enfermedad y así nosotros como médicos debemos de manejarlo. Ahora, ¿con qué porcentaje de pérdida de peso nuestros pacientes se benefician? Bueno, es importante discutir este tema debido a que el paciente piensa que debe de llegar a un peso normal o debe de llegar por lo menos lo más cercano a su peso normal o a un peso ideal. Sin embargo, esto ha demostrado que no es así. Actualmente podemos tener que si el paciente pierde entre un 5 y un 10%, vamos a mejorar lo que son sus comorbilidades, es decir, vamos a mejorar su glucosa, vamos a mejorar su presión, su perfil lipídico, la esteatosis hepática, incluso los eventos de SAOS durante la noche. Así como también vamos a mejorar la calidad de vida. Eso ya está establecido. Y eso es algo importante que nosotros le tenemos que comunicar al paciente para que tenga una expectativa real y no se cree falsas esperanzas. Actualmente el tratamiento farmacológico se considera un puente entre el estilo de vida y la cirugía bariátrica. Y sus indicaciones son que tengan índice de masa corporal arriba de 30 o bien 27 o más con comorbilidades. Desde hace muchos años se han desarrollado un sinfín de medicamentos. Desafortunadamente, el problema es que han salido del mercado por efectos adversos, principalmente a nivel cardíaco, a nivel cardiovascular e incluso el rimonabant a nivel de suicidios. Entonces, por esa razón es que cada vez tenemos menos y menos medicamentos que podemos utilizar. Ahora, hay muchas guías de tratamiento para la obesidad y algunas de ellas están aquí. Las guías europeas, la del Colegio Americano de Endocrinólogos Clínicos, el de Endocrine Society, las de la cirugía bariátrica y finalmente la canadiense. Esta última salió en agosto del 2020, que es como la más reciente. Algunas se basan en peso, otras más que nada se basan en complicaciones. Y esto nos va a ayudar por lo menos a una orientación. Pero como comentaba el doctor Zúñiga por la mañana, que son guías clínicas, pero nosotros como tal tenemos que individualizar el tratamiento para cada paciente y seleccionar qué es lo mejor para ese paciente. Entonces, lo que tenemos que hacer es, en base a la clínica y en base a lo que nos comenta el paciente, es lo que vamos a hacer con él. Actualmente tenemos los medicamentos Orlistat, fentermina topiramato, naltrexona bupropión y liraglutida de 3 miligramos. Las combinaciones de fentermina topiramato y de naltrexona bupropión no hay en México. Es decir, aquí en México tenemos solamente 3 y que son las 3 que tienen en su pantalla. Teníamos la lorcacerina, bueno, existía la lorcacerina, sin embargo, este año salió del mercado.
y esto fue porque había estudio de seguridad cardiovascular de este medicamento y sí estaba demostrado que tenía pérdida de peso. Era un medicamento seguro, es decir, con respecto a placebo, no incrementaba los eventos cardiovasculares y tampoco se incrementaban cuando se extendía aquellas hospitalizaciones por eventos cardiovasculares o por falla cardíaca. Sin embargo, este es el estudio Camellia TIMI 61. Sin embargo, en este mismo estudio, cuando se revisa nuevamente, se observa que hay mayor incidencia de cáncer. Entonces, se presentaron 520 cánceres primarios nuevos en usuarios de lorcacerina versus placebo, que sí fue superior principalmente cáncer pancreático, colorectal y pulmón. Entonces, debido a esto, se le pidió al Belviq, que es el nombre comercial del medicamento, que saliera del mercado, que lo retirara. Y entonces, por eso ya no vamos a discutir más al respecto de este medicamento. Las indicaciones, como les dije, son las que ven en su pantalla. Índice de masa corporal arriba de 30 o 27 más comorbilidades. Sin embargo, actualmente en las guías canadienses establecen que también se puede utilizar para mantenimiento de pérdida de peso para prevenir esa reganancia. Como sabemos, la reganancia de peso es un problema, ¿sí? Y esto ocurre por fisiología, es decir, empieza a cambiar el aspecto fisiológico de aquella persona que entra en una dieta o en tratamiento para pérdida de peso, entonces la tendencia es esta reganancia del peso perdido. Hay varias intervenciones que nosotros podemos utilizar, que es la intervención en el estilo de vida, las dietas bajas en calorías, farmacoterapia y las cirugías bariátricas. Sabemos que la cirugía bariátrica no es para todos y sí está demostrado es que la que más eficacia tiene, es decir, es con la que más pérdida de peso hay. Sin embargo, nosotros en lo que nos vamos a enfocar actualmente es en la farmacoterapia, que es ese puente entre las intervenciones tanto de estilo de vida como de cirugía bariátrica. De los medicamentos que les comenté, están aprobados por FDA. El Orlistat se aprobó en el 98, también está aprobado por la Agencia Europea y se dosifica 120 miligramos 3 veces al día. Fentermina topiramato, aprobado por FDA desde el 2012 y hay varias dosis que varía entre la cantidad de fentermina y de topiramato. La dosis mayor es de 15 sobre 92 miligramos por miligramos y se utiliza una vez al día. La fentermina se aprobó en el 59, estuvo un tiempo fuera del mercado, sin embargo está aprobada y la dosificación actual es de 15 y 30 miligramos una vez al día. Sabemos que aquí en México existe esa dosis, pero ojo, es diferente a la dosis que existe en la combinación. Entonces, nosotros tendemos a utilizar esta dosis que es mayor. La otra combinación que no hay en México es la naltrexona bupropión, que está aprobada desde el 2014 y que también está aprobada por la Agencia Europea y se utiliza 2 veces al día. Y finalmente el liraglutida de 3 miligramos, que está aprobada también desde el 2014, también aprobada por la Agencia Europea y es un inyectable, es el único tratamiento inyectable que se va dosificando desde 0.6 miligramos hasta llegar a la dosis de tratamiento que es de 3 miligramos. ¿Cómo funcionan los medicamentos? ¿Sí? La mayoría de ellos tiene función a nivel central, ¿sí? Y únicamente el Orlistat es a nivel de la lipasa pancreática y la liraglutida, además de tener mecanismo de acción a nivel central, también tiene un mecanismo de acción a nivel intestinal, porque este es producido por las células L del intestino. El Orlistat es un medicamento que se indica 3 veces al día cuando el paciente está comiendo, es decir, se pide que tome antes de consumir el alimento y puede ser hasta 3 veces al día. La dosis de 120 miligramos es para adultos, también puede utilizarse dosis de 60 miligramos, principalmente en adolescentes. Y lo que hace es una inhibición reversible de la lipasa gástrica y pancreática. Entonces, como vemos en su imagen, lo que hace es se une
a la lipasa y posteriormente impide la absorción de la grasa a nivel duodenal y se excreta a nivel de heces. Fentermina topiramato, como sabemos, es una combinación y actúa la fentermina a nivel del hipotálamo, inhibiendo la recaptura de noradrenalina y dopamina, y esto actúa a nivel de las neuronas de la propia melanocortina, lo cual estimula a la hormona estimulante de melanocitos, y esto genera saciedad. Además, el topiramato es un modulador de GABA que a nivel de hipotálamo actúa sobre las neuronas disminuyendo la liberación de la proteína relacionada a Gauti y del péptido YY, entonces esto también, el neuropéptido YY, perdón, y entonces esto genera saciedad. Y entonces en combinación van a dar saciedad, disminución de apetito y también disminución de esos antojos, de ese craving que el paciente puede llegar a tener. La naltrexona bupropión también es combinación. La naltrexona es un antagonista opioide y activa el mismo centro a nivel hipotálamico de la propia melanocortina, y el bupropión es un antidepresivo que inhibe la recaptura de norepinefrina y dopamina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo actúa la naltrexona? Inhibe a lo que es la beta-endorfina y entonces eso produce estimulación de las neuronas a nivel de POMC o de propia melanocortina. Y lo que hace el bupropión es como ese complemento, porque va a estimular estas neuronas. Y la liraglutida es un análogo de GLP-1. Tiene homología de 97% con el GLP-1 humano y debido a sus cambios en su estructura, hace que la vida media, en lugar de ser de 1,5 a 2 minutos, sea de 13 horas. Y esto es por los cambios conformacionales de la molécula. La actividad de GLP-1 aumenta sensibilidad a la insulina, aumenta lo que es insulina, glucosa, disminuye el glucagón, y entonces hay múltiples efectos, como los pueden ver en su pantalla, que van a beneficiar al paciente y lo va a conducir a esa pérdida de peso. Estos son los efectos metabólicos de GLP-1, donde en apetito aumenta saciedad y plenitud, ¿sí? Y disminuye el hambre, el consumo programado de alimentos, también el consumo energético, regula la glucosa, aumentando la insulina y disminuyendo glucagón. Algo importante es que si el paciente por X razón llegara a tener algo de hipoglucemia, inmediatamente el glucagón empieza a funcionar, ¿sí? Y a nivel de estómago, a nivel gástrico, lo que hace es disminuye el vaciamiento gástrico. A continuación voy a poner una serie de estudios, ¿sí? Que estos estudios son donde demuestran lo que son los beneficios de los medicamentos que hay actualmente en el mercado. El estudio SENDOS es el estudio de Orlistat, en donde se observa el cambio en el peso corporal a lo largo del tiempo. Si ven en su pantalla, se puede usar a largo plazo y si vemos que hay una diferencia estadísticamente significativa cuando se compara Orlistat con cambios en el estilo de vida versus el placebo y el cambio en el estilo de vida. ¿Y qué pasa? También se estudió a aquellos pacientes que tenían intolerancia a la glucosa y se observó que aquellos pacientes que tenían intolerancia a la glucosa tuvieron menos incidencia acumulada de diabetes a lo largo del tiempo. Son los números que tengo en pantalla de color azul. 28.8% aquellos que solamente estuvieron con cambios en el estilo de vida y placebo, y 18.8% de incidencia acumulada de diabetes para pacientes que eran usuarios de Orlistat con cambios en el estilo de vida. Entonces, sí había una diferencia estadísticamente significativa en estos números, y lo cual dice que los pacientes que tienen intolerancia a los carbohidratos y que necesitan bajar de peso pueden utilizar con seguridad el Orlistat, y además va a prevenir lo que es la progresión a diabetes. El estudio CONQUER es el estudio de una combinación fentermina-topiramato, en donde sí se demostró esa pérdida de peso significativa.
Placebo es en color azul, en color como rosita es la dosis baja de fentermina topiramato y la dosis de 15/92 es la que se esquematiza en color verde. Y se demuestra que tienen mayor pérdida de peso. También en el estudio se concluye que hay disminución de la presión arterial, hay disminución de la circunferencia de cintura, disminución de lípidos, de glucosa y de marcadores de inflamación. Aquí se ve todos esos números donde hay disminución de todo lo que les comenté y esto, si lo comparamos con placebo, también es estadísticamente significativo. El estudio SEQUEL es otro estudio también utilizando fentermina topiramato que lo que compara es, más bien lo que se quiere demostrar es ver la progresión también a diabetes y se observa que hay menos progresión a diabetes en aquellos pacientes que utilizan la dosis alta de esta combinación. Y para comparar en el estudio EQUATE, se compara también no nada más solo esta combinación, sino versus fentermina. Y obviamente se ve que tiene una mayor potencia lo que es la combinación, pero también la fentermina tiene esa mejoría en el peso comparado con aquellos usuarios de placebo. Por otro lado, la naltrexona bupropión es el estudio CORE, que es los ensayos clínicos para la cual la molécula salió al mercado, también demostró esa pérdida de peso y reducción en hemoglobina glucosilada versus aquellos usuarios de placebo. Entonces, sí hay diferencia estadísticamente significativa en ambas situaciones. Sin embargo, en el estudio LIGHT se quería demostrar lo que era para saber si esta combinación era segura y si se podía dar para pacientes de riesgo cardiovascular. Sin embargo, a pesar de haber demostrado una gran pérdida de peso, como lo observan en su pantalla, se observan placebo, pierden menos peso comparado con la combinación, sí tenía efectos adversos. Aumentaba la presión y la frecuencia cardíaca. Entonces, debido a estos efectos adversos que aquí presento, el estudio tuvo que ser terminado tempranamente. Entonces, no se pudo llegar al objetivo primario, que era lograr demostrar esa seguridad cardiovascular. Entonces, actualmente no hay otros estudios. ¿Y qué es lo que pasa? Aún no lo sabemos, pero sí tiene un box warning de decir que hay que manejarlo con cautela, sobre todo en aquellas personas que tienen riesgo de o ideación o conductas suicidas, es mejor incluso no darlo. ¿Okay? Y como les dije, no hay aquí en México. La fentermina sí la hay, pero las combinaciones no la hay. Y estos son los estudios también ensayos clínicos de SCALE de la molécula liraglutida de 3 miligramos. Están el SCALE obesidad y prediabetes, el SCALE diabetes, el SCALE apnea del sueño y el SCALE mantenimiento. Y se observan en el recuadro azul que tienen en su pantalla, pueden observar donde la pérdida de peso al final del estudio fue superior cuando se compara con placebo y además que presenta la mayoría de los pacientes, cerca del 50-60%, una pérdida de peso superior al 5%. ¿Y por qué hacemos esta aclaración? Porque recuerden que comenté en un principio que era la pérdida de peso necesaria para que los pacientes lograran esos beneficios metabólicos. Los participantes diagnosticados con diabetes a lo largo del estudio fueron menos los que estaban utilizando liraglutida 3 miligramos versus los usuarios de placebo. Si ustedes observan en su gráfica, a partir de la semana, o sea, en la semana 24 de la 16 se empieza a ver como esa separación, pero a partir de la 24 ustedes ven que ya hay más pacientes, ¿sí?, con diabetes comparado con aquellos pacientes que estaban con liraglutida, y eso se observó hasta la semana 90, es decir, fue equiparable el número, pero uno se presentó en la semana 24 y otro en la semana 90. Y al final del estudio, que fue de 160 semanas, sí había una diferencia estadísticamente significativa. Una vez que en el estudio se suspende el tratamiento, que es a las 160 semanas, ¿qué es lo que pasa? Progresan un poquito más también los pacientes que suspenden la liraglutida, sin embargo, aún así persiste esa diferencia. Y
La farmacoterapia continua previene esa reganancia de peso. Entonces, esto está establecido desde el año 2000. Este es un estudio con sibutramina y se observa que a aquellos pacientes usuarios de medicamento les iba mejor que quienes lo suspendían, a pesar de que lograban pérdida de peso. Si suspendían el tratamiento, se veía esa curva de reganancia de peso. Y esto también fue demostrado en el estudio Scale Mantenimiento, en donde se empieza a utilizar, se utiliza un periodo de entrada, de run-in, donde los pacientes están en una dieta para pérdida de peso 12 semanas previas al inicio del medicamento, y ahí se divide en dos grupos, los usuarios de liraglutida contra placebo, y se observa cómo hay esa diferencia. Incluso los pacientes con liraglutida llegan a perder más peso que comparado con los de placebo. Y al final del estudio, a pesar de que se suspende en la semana 56 el medicamento, aún así mantienen esa diferencia y esa pérdida de peso superior. ¿Cuáles son los efectos adversos de los tratamientos farmacológicos? El Orlistat, generalmente como es a nivel intestinal, está relacionado con la poca absorción de grasa, entonces ocasiona esteatorrea, urgencia fecal, flatulencia, como spotting de grasa, diarrea, dolor abdominal, y es importante que si se usa por largo plazo hay que dar vitaminas liposolubles. La fentermina-topiramato, como es a nivel central, generalmente cefalea, parestesias, insomnio, serostomía, los pacientes tienen más sed, constipación, ansiedad, depresión, etc. ¿Y qué es lo que pasa cuando se utiliza únicamente fentermina? Los síntomas son muy similares, obviamente porque es una combinación, y es importante comentarle al paciente lo que puede experimentar, principalmente la cefalea, a veces también hasta taquicardia, mareo, visión borrosa, etc. La combinación de naltrexona bupropión puede ocasionar también náuseas, cefalea, insomnio, vómito, constipación, diarrea, ansiedad, trastorno de ansiedad generalizado, e ideación suicida. Entonces hay que tenerla bajo cautela. Y liraglutida, sus efectos finalmente son más a nivel gastrointestinales: náusea, vómito, diarrea, distensión abdominal y en algunos de los casos constipación. Ahora, ojo, ¿en quién debemos de evitar darlos? En aquellas mujeres embarazadas o en lactancia. ¿Por qué? Porque no hay estudios y no se debe dar. Y es importante ver lo que el paciente, o sea, lo que el paciente nos indica, si tiene algún antecedente de ideación suicida, o que tenga colelitiasis, o que ella propiamente tenga un síndrome de mala absorción, porque en base a eso es la elección del medicamento y saber cuál medicamento no le vamos a dar. ¿Qué dicen los ensayos clínicos? Para pérdida de peso, observen, aquí vemos cuántos pierden más allá del 5%, y esto es importante. ¿Por qué? Porque finalmente lo que me dice es que sí hay demostrada esa pérdida de peso de 5%, lo cual me da los beneficios metabólicos, y esto obviamente es muy importante recalcar que siempre van acompañados de alimentación y ejercicio, es decir, cambios en el estilo de vida para obtener estos resultados. Este es el algoritmo de los canadienses, y menciona las mismas indicaciones de tratamiento farmacológico y poner atención, prestar atención en aquellas comorbilidades o características especiales de cada paciente para saber hacia qué lado me voy, y si elijo liraglutida o la combinación, que aquí no la tenemos, o el Orlistat, o en el otro lado, naltrexona bupropión, liraglutida y Orlistat. Ahora, ¿qué pasa si no mejoran después de 3 meses? Si no hay una pérdida de peso exitosa, entonces pues hay que considerar un segundo agente o bien suspender ese tratamiento y cambiarlo. Las guías clínicas de la ACE, publicadas en el 2016, también nos dan paso a paso en base a la evaluación de las complicaciones y el estadio del paciente, y en el paso 2 nos indica que debemos de utilizar medicamentos en caso necesario. Y esta es la comparación de la eficacia de todos los medicamentos. Podemos omitir la orcaserina, pero a largo plazo fentermina es la que más puede producir pérdida de peso. Sin embargo, los efectos adversos muchas veces llevan a la terminación del tratamiento. Y ojo, fentermina sola solo está aprobada para uso a corto plazo, 8 o 12 semanas.
Estos son los riesgos y beneficios del tratamiento farmacológico a nivel de presión arterial, a nivel de frecuencia cardíaca y a nivel de lípidos y los desenlaces. ¿Sí? Entonces, aquí lo que tenemos que evaluar es que básicamente el que más tiene estudio para desenlaces cardiovasculares es la liraglutida. ¿Y cuándo se debe suspender el Orlistat? Es decir, ¿cuándo debemos decirle al paciente no está funcionando, hay que suspenderlo? Pues el Orlistat no tiene indicación, o sea, no está bien establecido cuándo. Fentermina menos de 12 semanas, pero si se ve que no pierde el peso, se suspende. Fentermina, topiramato, igual, primero hay que llegar a la dosis tope de 15/92 y posteriormente suspenderla si no se ha alcanzado la pérdida de peso del 5% para 12 semanas con la dosis máxima. La combinación igual establece la misma pérdida de peso con la semana 12 y liraglutida si después de estar en la dosis máxima no se logra perder más allá del 4%. En conclusión, la farmacoterapia está aprobada para tratamiento en la pérdida de peso junto con cambios en el estilo de vida. Esto es algo bien importante y es algo que tenemos que recalcarle a todos los pacientes, que los medicamentos no son mágicos y que van acompañados de algo más. La pérdida de peso objetivo 5 a 10%, estudios mencionan que incluso desde 3% podemos ver ese resultado favorable. Hay estudios que ya demuestran que además de mejoría en glucosa, hay mejoría en presión arterial, en lípidos, cuando se utiliza la farmacoterapia para obesidad, y la evidencia de estudios de más de un año, liraglutida y Orlistat. Eso es todo por mi parte, es un placer estar aquí con ustedes y nos vemos ahorita en la sesión de preguntas y respuestas.